Pues quisiera comenzar pues contándonos un poco qué es AdaSchool para los que aún no lo conocen. Claro que sí, nosotros somos una EdTech. Básicamente, EdTech viene de la combinación de educación y tecnología. Creo que la educación realmente necesita el apoyo de la tecnología para poder solucionar muchos problemas y arrancamos haciendo bootcamps, también llenando hay una brecha de talento en la parte de software, formando personas con un objetivo claro que es empleabilidad. Tenemos programas de 4 a 6 meses y las personas pues aprenden esas habilidades para que puedan ingresar al mercado laboral. En este proceso creamos una plataforma y ya estamos colaborando con otros bootcamps donde tú puedes armar rutas de aprendizaje, donde puedes medir los procesos, crear certificados y pues apoyar un poco lo que es la educación online. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegas pues a todo este proceso con AdaSchool. Claro que sí, yo soy pues ingeniero de software. Hice una maestría en ingeniería de software en la Universidad de Ámsterdam. Trabajé 11 años desarrollando aplicaciones en Android y realmente en mi experiencia, pues después de estudiar 5 años me di cuenta que uno realmente aquí aprende es en el día a día y que en esta industria es una industria, yo diría, muy inclusiva porque acá no te pagan más. A mí nunca me pagaron más por tener maestría. Había gente que venía de otras áreas del conocimiento y que eran empíricas y estas personas tenían mejores posiciones y sí, es algo muy meritocrático y de ahí pues yo paso a trabajar con Generation, que es una organización de McKinsey, donde hacíamos justamente educación para el empleo y pues fue un proceso muy interesante porque diseñamos con un equipo 2 rutas, una de Java y otra de web, y con eso empleamos alrededor de 5.000 personas en 14 países. Entonces, en ese momento ellos no estaban en Colombia, ahorita ya están acá. Entonces, pues con ganas de traer algo acá, empezamos en paralelo a trabajar. Siempre he sido emprendedor, he tenido pues varias empresas, pero en este lado pues es combinar dos pasiones, que es el tema del software y la educación. ¿Cómo ves que ha evolucionado pues con los años aquí específicamente en Colombia todo el tema pues de desarrolladores, carreras tecnológicas y no necesariamente carreras porque pues como mencionas también muchos aprendemos es todo el tema de desarrollo de forma empírica. Entonces, ¿cómo ves que ha cambiado aquí en Colombia todo pues ese tema tecnológico? Pues yo creo que Colombia siempre ha sido un referente en la región de software y les doy 2 casos de éxito. Hay una empresa que se llama OT, que fueron pioneros en autenticación de 2 factores, después la compra Twilio de San Francisco. Entonces, pues desde ahí eso fue hace por lo menos 10 años. Hay otro caso de éxito que es PCL, que era una empresa de Medellín de muchos años, que ahorita se volvió Perficient. Entonces, creo que ya hay varios casos de empresas que se crean acá de tecnología. Creo que sí hay todavía una brecha en lo que estamos haciendo, pero pues desde la llegada de Internet y sobre todo de los MOOCs y todos estos cursos, hay muchas posibilidades. Creo que sí hay un buen momento para aprender a programar es hoy, porque con herramientas como ChatGPT uno lo puede hacer y personalmente creo que esta es una habilidad que todos debemos aprender, sea lo que sea que hagas. Es como leer y escribir, ¿no? Porque va a potenciar cualquiera de tus habilidades. ¿Cómo ves todo el tema de las EdTechs que lo hablábamos esta mañana pues con la profe Mónica? Es el tema de que antes las instituciones educativas a cualquier nivel realmente no nos tenían en cuenta ni a edutubers, ni a EdTechs, ni a realmente otras alternativas que pudieran potenciar y ayudar a la formación de las personas pues fuera de la academia tradicional. Entonces, ¿cómo ves ese cambio ahora, digamos, de mentalidad de algunas instituciones que cada vez nos tienen más en cuenta? Pues yo creo que es también lo que decía antes, al ver que muchas personas no tienen que pasar por un proceso de escolarización tradicional y les doy un ejemplo, nuestro primer estudiante aprendió a desarrollar en Android 3 meses, después con solo un año de experiencia, él entra a Mercado Libre a ganar 7,5 millones. Entonces, pues obviamente las universidades ven que hay otros caminos, que hay casos de éxito y de hecho nuestra posición no es competir, sino colaborar. Estamos trabajando, nosotros somos egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, trabajamos con ellas porque a la final el mundo de la tecnología avanza en ciclos de 2 meses o más. Un framework cambia muy rápido y ninguna universidad puede generar estos cambios y creo que ya están entendiendo que
que hay que trabajar con las techs, con las startups, porque tenemos otra velocidad y podemos complementar un poco su oferta educativa. Yo creo que son ofertas educativas complementarias, pero ya casos como el de Platzi, que es impresionante, o sea, es una empresa que ya va a ser unicornio, es la primera empresa de Latinoamérica a entrar a Y Combinator y es una empresa que está generando cosas muy interesantes, pues hace que ya vean esto como algo más serio y no como, no, están haciendo una empresa ahí para crear y competir, sino algo que puede cambiar modelos y generar disrupción. Cuéntanos un poco en Ada School cómo ha sido el proceso de los estudiantes, un poco cómo es ese proceso cuando algún estudiante llega a ustedes para aprender sobre algún tema de desarrollo. Pues en nuestro caso, lo que nos hemos enfocado muchísimo siempre ha sido en las personas y pues la métrica más importante que tenemos es la tasa de empleabilidad y no hemos hecho cursos muy grandes porque sabemos que en la educación yo creo que uno de los retos es que no hemos entendido que cada persona aprende de forma diferente. Entonces nos meten en un salón 40 y cada persona tiene diferentes modelos mentales, diferentes ritmos de aprendizaje. Nosotros hemos tratado y de hecho ahorita estamos incursionando a usar inteligencia artificial para poder apoyar este proceso de entender individualmente, pero lo que también hacemos es recrear un proceso de aprendizaje, de recrear como un ambiente laboral simulado. Entonces, en las, digamos, empresas de software trabajan casi todas con Scrum, que son las metodologías ágiles, y esto tiene unas ceremonias muy específicas, nosotros replicamos estas ceremonias. Y otra cosa súper importante que creo que se ha ignorado en la educación tradicional son las habilidades blandas, que en nuestra opinión nosotros las llamamos habilidades humanas. Son completamente ignoradas y hay estudios, cuando yo trabajaba en Generation, que pues es la organización sin ánimo de lucro de McKinsey, ellos hicieron un estudio en 10.000 organizaciones y lo que vieron es que el 80% del éxito laboral está ligado a estas habilidades que estamos completamente ignorando. Entonces, desde un principio, nosotros incorporamos estas habilidades y les damos el peso igual a lo que la parte técnica. Muchas veces se le da mucha importancia, no, usted debe saber programar, crear algoritmos, pero pones dos personas que saben hacer algoritmos y no saben trabajar en equipo. Entonces hay que cambiar un poco también la mentalidad y darle relevancia a ese tipo de habilidades también. ¿Cómo ves? Ahí tienen una pregunta, entonces si quieres puedes hacerla de una vez. Sí, bueno, al frente cuando tú mencionas cómo nosotros trabajamos con las universidades como para mejorar la escuela de ingenieros, entre otras, desde mi posición como administradora pública, los datos se volvieron relevantes en el último año de mi universidad. Y pues lo máximo que alcanzamos a ver fue SPSS, como para hacer conglomerados y esas cosas. Pero en el ámbito de política pública y pues en el trabajo que realizamos como equipo y esas lluvias de ideas, siempre decimos, bueno, pero necesitamos un programador. La alcaldía pues no nos lo va a poder dar porque pues eso pasa por miles de cosas de contratación y de ver si es posible o no. Entonces, ¿cómo AdaSchool también puede llegar de pronto a estas facultades donde son, no sé, antropología, sociología, derechos, psicología, todo eso? Porque para nosotros eso ha sido un problema como laboratorio, porque siempre nos dicen, pero la innovación también tiene tecnología. Sí, pero nosotros sabemos sobre innovación social, sabemos cómo funcionan los ecosistemas tecnológicos, pero más allá no, porque no lo podemos desarrollar. Y siento que en el sector público esas habilidades que podrían tener economistas, arquitectos y demás en frente a datos, programación y demás, nos podría dar un gran balance de cómo podría actuar la política pública. Entonces sí me gustaría, si de pronto han pensado en esas posibilidades de llevar a AdaSchool y todo el programa de AdaSchool a esas facultades. Claro que sí, gracias y muy buena pregunta. Nosotros, de hecho, estamos diseñando un curso que vamos a lanzar pronto de programar con inteligencia artificial generativa, que es lo que es ChatGPT, BART, que es la versión de Google, porque creo que eso tiene como que disminuye la complejidad. Entonces, ustedes son expertos o expertas en un dominio que es súper importante. De hecho, ayer hablábamos y sería súper interesante construir un Large Language Model, que es lo que tiene detrás ChatGPT, pero de toda la información que hay del gobierno, para que no veamos eso como algo lejano, sino que cualquier ciudadano común pues pueda interactuar así como tú interactúas con ChatGPT, con el gobierno y que ustedes puedan pues darle sentido a toda esa data. Entonces, con este curso lo que queremos es justamente que sin ustedes
meterse a estudiar meses y años, pues puedan aprender lo mínimo, porque lo interesante de la programación es que los conceptos claves no han cambiado desde hace 40, 50 años que se inventaron. Lo que sí ha cambiado son los lenguajes, las formas de hacer cosas. Yo cuando empecé hace 10 años para hacer algo medio pequeño, me demoraba muchos días. Hace unos ya meses he trabajado con ChatGPT y hago cosas en 2 horas que me demoraba semanas. Entonces ya uno puede enseñarles a personas no técnicas cosas puntuales, porque también este es el problema. O sea, hoy en día hay muchos recursos y si ustedes dicen quiero aprender a programar, salen 1000 lenguajes de programación. Y lo que nosotros tratamos también es vamos a crear una ruta de aprendizaje muy fácil de entender, quitando todo el ruido, porque Internet es un espacio donde hay mucho ruido que a la final genera es confusión. Entonces es un poco lo que estamos haciendo y creemos que con estas tecnologías pues se va a lograr quitar un poco la distancia entre la complejidad, porque la programación tiene una curva de aprendizaje muy alta al principio y podemos disminuir esa curva usando esta tecnología. Eh, Cuando hablas de estas cuestiones, ¿cómo puede ir el Estado allí, por ejemplo, para entregarle a los colaboradores también? O sea, en las entidades tenemos información aquí, información aquí, Eso me parece un relleno de nidos de información en todos lados, pero no está en una sola data, no está alineada como en una misma, sí, en un mismo Big Data, en una misma arquitectura. También estos cursos de ADA pueden ser entregados a colaboradores de las entidades. Claro que sí, de hecho nosotros estamos pasando justo por ese proceso, porque cuando tú quieres usar a la final todo este tema de inteligencia artificial, lo que hace la inteligencia artificial mejor que los humanos es detectar patrones y eso es con volúmenes de datos, pero si tú quieres construir, primero tienes que armar pues una estructura de datos que puedas hacerle esas preguntas. Entonces justamente con Python, que es uno de los cursos que tenemos, es uno de los lenguajes más usados con esos, tú puedes empezar a crear un script, lo que mencionabas antes de SQL. Y hoy en día tú de pronto no vas a aprender SQL porque es complejo, pero tú sí puedes escribir en lenguaje natural. Haga una consulta para seleccionar de la tabla de, no sé, de convocatorias, las que están vigentes y que están en el tema de educación. Y él te va a generar el código y lo que tenemos que enseñarte es cómo tú coges ese SQL, que es lo que genera, y lo puedes correr ya en la base de datos. Entonces creo que eso quita muchísima fricción y ya después pues es entender un poco como los procesos. Yo creo que algo que se usa mucho en programación es dividir y conquistar. Hay que saber cómo divido ese problema grande en problemas pequeños, porque si tú hablas de un montón de bases de datos y a veces el reto más grande es plantear bien cuál es la pregunta a resolver, no tratar como de abordar todas las áreas y todas las diferentes bases de datos, sino empezar con algo específico, aprender si se llega a algo, si no, pues cambiar la pregunta, pero creo que a veces falta como ese enfoque de hacer algo más específico. Bueno, pues nosotros no nos conocemos hace tanto, nos conocemos ya hace como un mes. Y ahí cuando estuvimos hablando, nos contaron que estaban desarrollando un proyecto que tenían lanzado pensar por estas fechas. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese proyecto que están lanzando en estos momentos. Claro que sí, es un proyecto y pues ojalá todos los que nos están escuchando, las que nos están escuchando puedan participar. Estamos trabajando con un fondo de educación que se llama Alumni y nuestro modelo de educación, para contarles un poquito más, lo que nos planteamos es que fuera desde el comienzo accesible. Tenemos muchos programas con algo que se llama un modelo que viene de Estados Unidos que se llama Acuerdo de Ingresos Compartidos, que permite que las personas que no cuentan con recursos paguen a éxito con un porcentaje de su sueldo únicamente cuando se emplean. Y esto está yendo mucho hacia allá. Creo que en el ICETEX también están pensando en el ICFES están pensando en adoptar esto. Y nosotros con este programa, con Lumni, que es nuestro aliado, pues hay algo adicional y es que incluso las personas que no cuentan con recursos, porque a la final uno de los retos es que tú o trabajas o estudias, pero si dejas de trabajar, pues no recibes ingresos. Entonces hay incluso una manutención hasta de 1.200.000. Es un programa para Java Backend Developers, que es uno de los lenguajes más usados en el mercado. Es una ruta que es orientada a empleabilidad de 6 meses y dentro de esta ruta pues tú vas a aprender desde cero
y lo que estamos ofreciendo también hoy para esta alianza, y ustedes gracias por invitarnos, es que puedan participar. Dentro de este proceso pues van a poder tomar un curso completamente gratis en fundamentos de programación con Java, y de ahí pues si les va bien pueden acceder a la ruta y a todos estos beneficios. Pues muchas gracias. Aquí hay uno que lo va a hacer. Cuéntanos, o sea, cómo ustedes, o sea, en qué momento en Ada School ustedes dicen vamos a enseñar pues sobre temas técnicos, sobre programación y ayudar a las personas en cierto modo a desarrollar una habilidad que cada vez se va volviendo más fundamental independientemente del campo en el que estemos. Pues yo creo que algo que me faltó mencionar en la historia es que Ada School se crea desde las comunidades. Cuando yo regreso de Holanda a Colombia, yo allá conocí los que se llaman meetups o esas comunidades y eventos, y allá tú tenías a el gurú de cierta tecnología, y yo llegué acá y vi que pues no eran de la misma calidad de speakers, y dije, bueno, aquí la oportunidad es que yo comparta lo que he aprendido, y fundé la comunidad de Android Meetup, que es la más grande, son 2.800 personas, y esa misma comunidad es la que me pide, digamos que en esas comunidades tú haces una charla de 1 hora, 2 horas, a veces son festivales de días, pero se queda ahí. Para que tú puedas realmente aprender algo que pueda llevarte a emplearte, pues necesitas un proceso más estructurado. Entonces, de la misma comunidad me dijeron, oiga, Santiago, ¿usted por qué no nos hace un curso más estructurado? Nosotros le pagamos, y ahí empezamos a pensar la idea. De ahí pues yo entré a un programa que se llama Google Developer Expert. He estado con ese programa ya casi 7 años. Nos hemos estado pues en el Google I.O., que es el evento grande que hace Google en Mountain View, y trayendo muchísimo tecnología y conocimiento de expertos y expertas de Google. Entonces de ahí un poco vemos que esto tenía el potencial de llevarlo a un siguiente nivel. Ya se estaban empezando a ver como el tema de bootcamps, pero nosotros queríamos de alguna forma replicar, porque pues al tener una empresa de software también vimos lo difícil que era contratar desarrolladores. Nosotros mismos empezamos a entrenar a las personas, y ahí también pues tuve la experiencia de enseñar en la universidad que soy egresado, y como ver un poco también cómo es ese proceso. Entonces de ahí sale un poco como esa mezcla de momentos y de experiencias llevan a que hagamos un primer piloto que justo fue empezando la pandemia, y después ya ahí nos volvemos virtuales y empieza como a crecer súper orgánico. Cuéntanos un poco todo el tema de, bueno, ahorita vemos eso. Em, em, ¿Cómo ves el tema de la falta de, no me gusta decir de talento porque sí hay, o sea, talento sí hay, tocas desarrollarlo, pero digamos la falta de personas capacitadas para hacer trabajos en el mundo tecnológico y cómo ha ido cambiando con los años? Porque hay gente que dice, no, cada vez hay más oportunidades en el mundo tecnológico y en comparación hay menos personas. Hay otros que dicen, no, cada vez pues la cantidad de gente capacitada en estos temas y que son pues capaces de ingresar a la industria tecnológica son más. Entonces, ¿tú qué crees que está pasando ahí? ¿Está aumentando la demanda de personas en tecnología, la cantidad de personas capacitadas, o estamos yendo hacia el otro lado? Pues eso es justamente el problema que estamos resolviendo, y yo creo que no solo nosotros. Por aquí estaban también ProTalento, que es un gran aliado, y varios bootcamps. Y si miramos, por ejemplo, las cifras del BIT, dicen que para el año 2025, que estamos cerquita, se necesitan 1.300.000 personas que sepan programar. Y hoy en día, si ni siquiera vamos hace años, sino miramos hoy en la actualidad, pues hay un montón de vacantes que no están llenas. Entonces creo que cada vez más las personas están entendiendo que hay muchas oportunidades, y sobre todo creo que lo interesante de la industria de la tecnología es que tiene pues las mejores condiciones laborales. O sea, en la mayoría se trabaja remoto, si tú hablas inglés ganas en dólares. Ya hay un montón de personas que hemos entrenado. Tenemos pues un colaborador en Bolivia que vive en Bolivia y gana $5.000, que aquí hay pues personas con cargos altos que no llegan a ese nivel de ingresos. Y hay otro fenómeno interesante que creo que es importante mencionar, y es las personas que están incluso cambiando de carrera. Hace poquito entrenamos a varios ingenieros, un ingeniero mecánico, otro civil, y la persona civil, él incluso tiene maestría y tenía un puesto, trabajaba en vías, pero se cansó de ese sector que es un poco más tradicional,
y ahorita aprendió a programar y ahorita está aprendiendo Salesforce y ahorita, por ejemplo, no tiene un salario alto, pero le dijeron, bueno, usted arranca con 1,5 millones, lo vamos a entrenar y si en 6 meses llega a estos objetivos, le doblo el salario. Y eso pasa mucho acá, los salarios se vuelven exponenciales casi que cada año, por eso también el reto, que otro de los retos no se menciona mucho, es la rotación. O sea, creo que hay escasez de talento, pero hay otro problema muy importante y es la rotación, porque claro, hay personas y hay, digamos, organizaciones que no tienen los mismos recursos, hay otras más grandes que cuando ya la persona aprendió, entonces venga, yo le doblo el salario y se va para mi empresa. Entonces, creo que ya cada vez es más visible este tipo de oportunidades, pero creo que faltan más personas, o sea, todavía hay que meterse a esto y no hay que perderle el miedo porque creemos que esto es algo muy de matemáticas y realmente está muy asociado al lenguaje. Entonces no necesariamente hay que ser bueno en matemáticas, sí hay que tener persistencia, que creo que como cultura nos falta mucho, queremos ver resultados inmediatos y esto hay que dedicarle muchas horas, pero se puede, cualquier persona en cualquier lugar puede aprenderlo y creo que eso es una ventaja gigante. También mencionas algo importante y decías el tema de las matemáticas y no diré que lamentablemente, pero muchas veces se asocia entonces la programación con matemáticas. Es que tienes que o que gustarte o saber mucho y realmente sí, no. O sea, uno obviamente tiene que tener cierto nivel, pero lo más importante al final es la lógica, la manera en la que tú puedes resolver los problemas dentro del código. Tener un código limpio cada vez es algo más importante, sobre todo en proyectos pues más de mayor nivel. Y pues digamos que realmente es un poco también irle quitando como esos sesgos al tema de programación. Es que tienes que saber mucho de esto, es que no, es que esto es solo para personas que les encante la tecnología, es que solo para los que toda su vida le han encantado temas informáticos y es mentira. Y un poco lo que mencionas es que pues, y realmente todos deberíamos tener aunque sea un nivel básico. O sea, el saber leer el código HTML de las páginas, o sea, o entenderlo mínimamente es algo que cada vez a todos nos toca más. Y hablando un poco pues del tema de los lenguajes, ¿qué lenguaje es así como el que tú más recomiendas para alguien que no ha programado en su vida, pero que quiere algo que le pueda servir de manera profesional? ¿Cuál es ese que tú digas, esto es relativamente sencillo o no, pero la cantidad de oportunidades es muy alta y la demanda es muy alta en este lenguaje en específico? Pues mira que yo creo que el lenguaje que más fácil y que más oportunidades te va a abrir ni siquiera es un lenguaje de programación, es un idioma y es el inglés, porque a la final hay que entender que los que inventaron la programación pues son los que hablan este idioma y cuando uno aprende inglés se da cuenta que nuestro idioma, el español, es un idioma pues mucho más rico, más extenso, pero también más ambiguo. El inglés es un idioma muy preciso y si uno aprende ese idioma, en lo que sea, potencia sus habilidades, incluso hay estudios que las personas que hablan inglés ganan 4 veces y ya con eso pues tú puedes buscar un lenguaje de programación que está más cercano, el más cercano que hay es Python, por eso es tan común, pero si tú no entiendes la lógica del inglés, que el inglés es muy simple, o sea, son frases muy cortas y la programación está diseñada bajo eso, entonces yo creo que posiblemente estamos aproximándolo de la forma incorrecta, de pronto podemos primero pensar en aprender un idioma y ahí van a ver que la programación está también cercana a la parte del lenguaje y no solo matemáticas. ¿Tú qué consejo les darías a los educadores y profesores de las instituciones educativas que cada vez tienen más la necesidad de, o sea, en algún punto alguien tiene que enseñarle a programar a las personas, ya se está volviendo una necesidad básica para todos y en algún punto pues no necesariamente va a ser un profesor de programación el que dé esa materia, pues por un poco lo que decías, no todas las instituciones tienen las capacidades también de tener o más personas o contratar a alguien que pueda enseñar eso. Entonces, ¿qué consejo les darías a esos profesores y profesionales que son los que en un futuro van a educar pues, a los que vamos a aprender programación pues, de manera, digamos, básica? Pues yo creo que, como decía antes, creo que este es uno de los mejores, si no el mejor momento para aprender a programar. Y creo que una habilidad súper importante que debe tener cualquier persona es el autoaprendizaje. Entonces yo creo que hoy en día, si uno empieza a tener una conversación con ChatGPT, pues puede empezar a hacer un proceso de inferencia con algún tipo de analogía. O sea, yo le he hecho a ChatGPT preguntas como, bueno, explíqueme esto como si fuera para un niño y con eso tú vas a lograr y también eso es importante, cada persona aprende diferente, entonces busque la forma en que
a usted le gusta, si quiere aprender. Por ejemplo, nosotros en Ada School hacemos un proceso más acompañado, más humano, porque damos clases en vivo, que creo que es lo que funciona más aquí culturalmente, porque también en un modelo más asincrónico, como en Platzi, como en las otras, digamos, plataformas que hay un montón, o incluso viendo videos en YouTube, pues tú necesitas tener una disciplina que no todo el mundo tiene y un hábito, y digamos que ahí depende de la persona, es encuentre el método. Y hoy en día hay un montón de recursos gratuitos para hacerlo, y también perderle el miedo y el ruido a todo el tema de inteligencia artificial. Eso está ahí para quedarse, y si lo usan para eso, pues pueden aprender más rápido. Bueno, ¿tú cómo empezaste a programar? ¿Qué fue eso que te llevó a decir quiero empezar a desarrollar o a explorar este mundo que pues sobre todo hace unos años era más raro que la gente dijera, ay, yo quiero empezar a programar, porque además era más como, no, eso es complicado, es muy complejo, no hay lenguajes, porque ahora realmente cada vez salen lenguajes que son más sencillos sin necesidad de ser low code o no code, o sea, lenguajes de programación completos que son más sencillos de aprender, pero hasta hace unos años era súper, o sea, realmente para una persona que no le iba a meter tanto a la programación o al desarrollo, era muy complicado empezar a programar. Entonces, ¿qué fue eso que a ti te llevó pues a empezar en ese mundo? Pues yo creo que fue más como el tema de videojuegos y los computadores. Tuve la fortuna de tener un tío que tenía un computador, el cual dañé varias veces, y poder ver eso. O sea, a mí me impresionó muchísimo el ver ahí que tú interactuaras con algo que hoy en día ya llaman metaverso y que está en la nube, pero a la final eso es un mundo virtual que está pues como modelando la realidad que tenemos. Y el coger con un mouse y después geekear, y yo me sentía como un hacker, simplemente entraba a la consola, porque yo realmente aprendí a programar en la universidad. Yo empecé a estudiar sistemas porque dije, me gustan los computadores. Cuando ya vi toda la matemática y todo lo que tenía, pues me costó muchísimo. Yo creo que no era el mejor, pero sí era pues súper dedicado, y trabajaba duro para lograr los resultados. Pero ahí fue que ya vi lo primero. Nosotros usamos algo que se llama Logo, que todavía existe, que es una tortuguita. También en Python existe, y eso yo creo que hay otra herramienta que se llama Scratch para niños, que es creada en MIT, porque al final la analogía que ellos hacen es la programación con el teatro. Cuando tú haces un algoritmo, pues estás haciendo como un script donde das unos pasos lógicos. Entonces, ese está más diseñado a crear piezas de rompecabezas. En ese caso, el logo lo que era una tortuguita, entonces tú le decías vaya arriba, gire tantos grados. Sí. Pero el hecho de desarrollar esa lógica, tú empiezas a hacer, y después ya empiezas a hacer programas más complejos. Lo interesante es que era en ese momento para tu medio hacer una aplicación, era súper difícil y era prácticamente imposible que una sola persona hiciera algo. Hoy en día, y lo que va a pasar en estos próximos años, que ya está pasando, es que van a haber empresas de millones de dólares creadas por una sola persona que utiliza inteligencia artificial, porque hoy en día ya puedes pues hacer muchas más cosas. Ya la programación se construye sobre la programación. O sea, el lenguaje más básico es, pues abajo son unos y ceros, después viene assembler, y todos los lenguajes los construyen sobre otro lenguaje. De hecho, les recomiendo mucho, en Netflix hay un documental de Explain de 20 minutos que les explica, se llama Coding, qué es la programación. Creo que todos deberían ver ese documental, porque les da una visión de qué es programación y qué es inteligencia artificial, que a la final la inteligencia artificial es programación, solo que la hace la máquina. Yo lo único que le doy es data y le digo qué quiero hacer o qué estoy entrenando, y él por debajo genera algoritmos. Entonces, en mi caso, ese fue como un poco el proceso. Pues primero comentar que eso de la tortuguita, yo recuerdo verlo en el colegio, que a uno le tocaba pues para hacer las formas, y pues yo lo llegué a ver muy básico realmente, pero era, no, tienes que hacer un círculo con una línea en medio y tiene que hacer esta forma, y uno le tocaba, y uno pues primero le enseñan los comandos básicos, y después ya uno le tocaba pues ver cómo se las ingeniaba para hacerlo, y uy, giró un poco antes, otra vez hacer, pues seguir escribiendo, cambiar los parámetros, y realmente es un ejercicio muy básico, más complejo que Scratch, pero también muy funcional para empezar a aprender todo ese lado lógico que se requiere en la programación. Bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje le quieres dejar a los próximos creadores de empresas tecnológicas que cada vez son más en más sectores? ¿Tú qué mensaje les dejarías?
Pues yo creo que hay una oportunidad gigante y el software tiene una particularidad que no tiene ninguna otra industria. Y ayer cuando estábamos con la persona de la Embajada de Israel, veíamos que el GDP de Israel ahorita era más o menos 22% software, y el software es un intangible. Tú puedes con un computador que no necesariamente sea el más costoso, crear un software que vale millones y es una ciencia súper exacta. Yo puedo simular lo que está haciendo y cada simulación es gratuita, pues te cuesta la electricidad y el internet, pero a diferencia de otras industrias, no sé, si queremos crear un carro, yo necesito un montón de máquinas, insumos, recursos, dinero. Entonces, esto es digamos, una de las ciencias que tiene muchas oportunidades. Aquí en Colombia hay solo como un 8% de e-commerce, hay un montón de, digamos, categorías que ahora todo lo llaman tech, que insurtech, que fintech, y en todas las industrias hay oportunidad para crear software en la parte de gobierno, y creo que cualquier persona en cualquier lugar, sin importar su raza, digamos, sus preferencias, sus recursos sociales, puede crear un software igual de bueno a una persona que está en San Francisco, y eso ya lo ha demostrado la historia. Entonces es perder el miedo a aprender a llegar a esa primera parte de la curva que es difícil, pero hoy en día es mucho más fácil, y ya de ahí empezar a solucionar problemas usando software y crear soluciones que, ¿por qué no?, se vuelvan empresas que generen muchos empleos y de pronto cambien la vida de muchas personas. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Te tenemos un detalle por aquí de parte de Grandes Genios y de iHello. Entonces, muchas gracias. Gracias. Nos salimos de la cámara y nos regañan. Sí. Que nos regañan de la cámara. Entonces, este es un mapa de los sueños de Grandes Genios. Y esta es tu tarjeta. Le dejé para que ahora me pases. Vale, muchas gracias. Ay, gracias por Ay, todo. muchísimas gracias, Santiago. A ti. Ay. Gracias.